Buenas tardes, los amigos que nos siguen de allá de Puerto Ayacucho, ¿están? Hola a todos, estamos retomando aquí Efesios capítulo 2. Bueno, comenzamos la semana pasada, terminamos el capítulo uno y ahora vamos a comenzar, más que retomar, iniciar el capítulo Bueno, 2. retomando Efesios en Sí. el capítulo 2. Eh, bueno, espero, estamos hoy a 9 de febrero 2026. Ahora ya pasó el mes de enero. La próxima semana, si no estoy equivocado, son carnavales. Menciono carnavales Ujú. porque de Sí, donde soy yo, de Puerto Ayacucho, donde somos en Venezuela, no sé si este año van a celebrar carnavales en Venezuela y todo eso. Me acuerdo yo que cuando éramos jóvenes íbamos a campamento, que trato de ampliar a Esther ya en vez de la cámara porque como hablamos juntos, pero íbamos a campamento cuando éramos jóvenes, ¿no? creo que yo solo fui una vez a campamento en febrero, creo. Ah, yo pensé que me iba a decir, bueno, yo soy joven todavía y ya no voy a campamento. No, eso no puedo decir. Pero íbamos a campamento. En el año 95 fue el primer campamento que fui, de hecho, en carnaval. Ujú. Para ese año, si no estoy equivocado, fue que los carnavales como 23, 25, una cosa así de febrero. Yo no sé, yo no estaba ahí. Sí, pero tampoco, solo trato de recordar. Es un dato fácil de buscar porque si echamos a un calendario la fecha atrás, Ujú. nos va a decir qué fecha. Pero recuerdo que mi segundo o tercer día de campamento acepté a Cristo en el año 95. Ya tengo este año o este febrero voy a cumplir, ¿cuánto? Son un 26, 31 años de creyente. Sí. Y ese tiempo, bueno, por muchos años bastante maduro. Mi proceso no fue tan radical, mi proceso fue más lento. Y tú sabes, porque tú me conociste ese mismo año en julio. Sí. ¿No? Fue la primera escuela vacacional en la que yo participé, que y estábamos íbamos a Príncipe de Paz en ese Ujú. tiempo, En ese iglesia tiempo. Príncipe de Paz, y no había pastor en ese tiempo, sino que había un grupo de ancianos. Estaba tu papá, ¿no? Jaime, Estaba estaba Ángel Méndez, en ahí lo que recuerdo, y después algunos ancianos como el hermano Jorge Velázquez, diácono. recuerdo que era diácono. En ese tiempo yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Sí, Realmente mi tiempo en Príncipe de Paz fue una época muy inmadura. Fue participante del Ministerio de Jóvenes y yo sé que estamos, y yo sé por qué estoy contando eso. Y bueno, ustedes se fueron ese año fuiste a estudiar. Bueno, nos conocimos ese año, fuimos en nos julio conocimos para, sí, fuimos después que en julio yo gradué. fuimos en julio para campamento. Fuimos en julio después de la boda de Daniel y Liliana. Y Daniel y Liliana ya van a cumplir 31 años este año, ¿no? Sacando, Sí, fue agosto, creo sí, en agosto. que fuimos. Ahí fue donde fuimos ahí, que Esther tuvo la bendición de conocerme y pues ahí ya. Nos conocimos antes de ir al campamento. Pero fue bastante, en el año 96 tú decidiste venir bueno, ya habías decidido ir al Instituto Bíblico, viniste a Nueva York, estudiaste, que aceptó a Cristo más chica de 5 años, ¿no? 5, casi 6. Y ya cuando terminó el bachillerato, el high school, ya sabía que querías estudiar. Tomé un año en casa. Eso fue cuando nos conocimos y fuimos al campamento y todo eso. Después fui a Palabra de Vida en el estado de New York. Wolby, Wolby, Word of Life Bible Institute. ¿cómo se llama el lago ahí? Sur Lake. Scream Lake, pero era Pottersville. Scream Ok. Lake es el campamento. Ok. Bueno, Esther estudió ahí un año. Esther sí, oraron por ella, le impusieron las manos, viniste acá No. al Instituto Bíblico y yo no, yo eh, fui circunstancial, ¿no? Fui de mi casa, Andrés Acosta me abrió la puerta y yo empecé ese año en Palabra de Vida Santa Rosa de Bucata. Ujú. Yo soy de la segunda promoción, no sé cuántas promociones graduaron ahí en ese instituto bíblico, pero yo recuerdo que fui la segunda graduación. Yo estudié 2 años en instituto bíblico. La primera graduación creo que ellos estudiaron 4 años, 3 años, una cosa así. Eran como 8 muchachos y cuando yo me gradué éramos 16. ¿Cuántos era cuando graduaste tú? Ay, yo no sé. Como De- 500. Como 400 y algo, creo. O, no sé. Estudiamos como 500, pero algunos quedaron para el segundo año.
Pero yo no alcancé a llegar a mi graduación porque íbamos en camino y enfermó mi abuela, mi Tu bisabuela. bisabuelo murió. No, tu- ahí todavía no murió, Ah, ok. pero enfermó y nos tuvimos que regresar. Pero está bien, porque Bueno, ese año que no me regresamos, importaba tanto la graduación. ese año que hiciste año verano práctico, Verano lo práctico. hiciste en Puerto Ayacucho y ya Ujú, ahí ya tu papá tenía, ya tu papá había regresado ya a Puerto Ayacucho y tenía un año ya ujú, trabajando en Verdad y Vida, ¿no? Que ujú. ahí Sí, sí. estaba en la Guerrevere, y ahí donde Chihuahua siempre es la referencia que es de nuestro tiempo. Estamos en el año 95. Yo sé que esta es esa expresión que nunca la he entendido que dice que se te cayó la cédula, pero pues Bueno, somos eso ya viejos. fue en 97, final de 97 y Y somos ya de la cuarta década, ya estamos ya estamos en la quinta década y medio nosotros. Yo 46, este el 48, ¿no? sí, Pueden sacar la cuenta ahí a los que les interese las edades. Yo sé que nos vemos de 30, pero bueno, sacamos la cuenta. El ojalá. que me empezó a hacer, antes del cabello me empezó a salir barbas blancas en Ah, una parte. no vamos a hablar de las canas. Ok, hablemos de Canon. Este no se ve porque este se echa pintura a Sherwin Williams. Pero ¿por qué ahora todo el mundo, bueno, qué es esto? ¿Un podcast de mi vida o mi testimonio? No, estaba hablando un poco de eso porque estaba pensando en el pasaje que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a hablar de Efesios capítulo 2, como ya Ujú, mencionaste, estaba diciendo, bueno, vamos a entrar en materia. Relajamos un poco ahí. eh, no sé, me imagino que ahí en el grupo que se sigue reuniendo en Puerto Ayacucho, espero que sí. Llegan ya a tiempo, pero porque hablamos un poquito de más o menos, yo siempre recuerdo mi testimonio, de verdad, porque estoy bastante agradecido a Dios. Me imagino que cada uno tiene su propio testimonio, cada uno de las circunstancias fueron diferentes, ¿no? En el caso de Esther nació en un hogar cristiano, ujú. de hecho, bastante metidos en el ministerio, porque sus padres eran misioneros Misioneros. full time, tiempo Ujú, completo. En mi caso, pues yo nací en una familia católica y íbamos a misa cuando se debía, Semana Santa, misas de gallo, qué sé yo. Y Esther tuvo una formación bíblica desde niña con su papá, los que conocen a Jaime, los que nos ven en este video conocen a Jaime Berrigil, y pues Jaime es un tremendo maestro, Esther, de primera mano. Yo no, yo las primeras veces que leí la Biblia, lo leí más como siempre digo, siempre me gustó Jesús y siempre lo vi como un tipo revolucionario, irreverente, yo creo que es la palabra que lo ujú, entendía yo porque veía a un Jesús que iba en contra del sistema y no ujú, entendía nada en ese tiempo qué estaba pasando. Y después, cuando fui a Palabra de Vida Santa Rosa de Bucata, ahí en el Instituto Bíblico Sofía Müller, que Pedro, Andrés, Alexis, Mabel, Mónica me daban clases, me hablaban de Dios. Para mí, mi discipulado fue un instituto bíblico prácticamente, ¿no? Acá. Y empezamos a hablar de teología. Para mí eran términos nuevos, pero empecé a entender un poquito, ya empecé a conocer a Cristo, no de una manera idealista o con cierta percepción, sino de una manera un poco más personal y salvífica, ujú. ¿no? Y no estoy hablando de que la salvación es un proceso, porque yo, como ya dije, acepté a Cristo en un campamento. De hecho, acepté a Cristo con Mario Sinigale, que era el director en ese tiempo. Bueno, sí, Esther sí que dice que estamos muy atollados, pero estoy tratando de que las personas tengan un contexto de lo que es su testimonio, ¿no? Partiendo del nuestro, Mm. que piensen un poco de eso, porque el pasaje que vamos a hablar hoy habla un poquito acerca de lo que es nuestra vida cristiana. De hecho, cuando estamos compartiendo Efesios y decimos que Efesios es la cotidianidad de la vida cristiana, ¿no? O el andar diario, el vivir. El diario, El diario diario vivir. vivir, ¿no? Ahí siempre cambiamos, pero la cotidianidad, lo cotidiano, ¿no? Y cuando hablamos la palabra cotidiano, ¿qué es tu vida Lo cotidiana? común de cada día. Ujú. Hay una canción, me hace una referencia, no es una canción cristiana, y a lo mejor no es un super cantante, pero que me gusta mucho, que es Rubén Blades. Rubén Blades tiene una canción que a lo mejor no es muy conocida, donde no es tanto una música, sino parece más bien
o ¿cómo se llama? Una narración, una poesía. Y el tipo, no me acuerdo cómo se llama la música, BM algo, pero él da una descripción de cómo es su mañana. Es un tipo que es policía y habla de que me desperté, mi esposa estaba ahí, fui al baño, pisé el charco de orina del perro, porque es una grosería la canción, y habla, y al final de la canción él dice, y salí a la calle porque es un policía, varón. ¿Y por qué hablo de eso? A lo mejor podría hablar de otra música cristiana, la verdad no, me gusta mucho Santiago Benavides, que también es un trovador más que músico en mi perspectiva, que habla de historias. Pero cotidiana de la vida. ¿Qué haces en tu vida? Cada uno tenemos diferentes maneras de vivir nuestra vida. Por las circunstancias en las que vivimos, por la calidad de vida que tenemos, por el país inclusive a veces que vivimos, Mm, ¿no? Pues nosotros tenemos un horario diferente. Yo trabajo de noche. No se queda a esperarme que yo llegue a las 2 de la mañana para conversar y yo todo, no puedo tener ¿no? horario de noche. Yo soy nocturno, es Digo, diurna. sí. ¿Quieren saber del tema? Bueno, vamos a bajar después los videos. Ese es un anuncio interesante. Comenzamos a poner los videos en nuestro canal de YouTube. No tengo Sí. ahí para ponerlo. ¿Cómo se llama nuestro canal de YouTube? Igual que el de Twitch. Igual Ganar 00. bueno, arroba Gengar sería. Sí, arroba. Arroba Gengar 00 o Mundo y Esther. Esther buscó el video por charlas bíblicas y aparece ahí. Bajamos recién. Creo que puse Efesios, charlas bíblicas y apareció, pero bien adelante. Ajá. Pero sí apareció. Y bajamos recién el primer video de Efesios. Todavía no hemos bajado las charlas de matrimonio, pero Sí, no, y ahí solamente estamos. hemos bajado uno, pero ahí vamos esta semana, vamos a estar trabajando en eso. Bueno, entonces estábamos en que cada quien tiene su vida cotidiana diferente, circunstancias y todo eso. Cuando lo llevamos al ámbito espiritual o de la vida diaria, y ahí siempre quiero hacer, porque cuando digo esto no estoy diciendo de que hay una vida espiritual y hay una vida secular. Ujú, No, no hay dos. No hay vida espiritual y vida secular. Es una sola, ujú. ¿no? Pero cuando lo vemos Que de la... ese viene siendo el problema para muchas personas que aceptan a Cristo, como que piensan que solamente algunas cosas de su vida es la vida espiritual y lo demás sigue igual. Y no, no es así, es un, una combinación de las cuestiones espirituales en tu vida lo- normal, cotidiana, diario, todo, cada momento. por lo menos hay un dicho que yo uso, que lo escuché de Pedro Pino Rafael Valenzuela, que era mi maestro ahí en Instituto Bíblico, en Mucata. Él decía, Mundo, no te quitas la camiseta de futbolista, Ah, perdón, no te quitas la camiseta de cristiano y te pones la de futbolista. Cuando entras a la cancha de fútbol eres cristiano, tienes que portarte. Algo que me decía, bueno, imagínate en el 96 cuando fui a Instituto Bíblico, y siempre me quedó, ¿no? mm, Entonces, no quitas la camiseta, no, 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 eres la misma persona, ¿no? Y siempre cuando hablamos de identidad ponemos eso en práctica. Y ese libro de Neil Anderson que nos gusta mucho, ese concepto que usa él diciendo quién eres tú, y la gente dice, bueno, yo me llamo Mundo, y dice, no, ese es tu nombre. Bueno, yo soy un latino, un victoria trigueño. sobre la Sí, oscuridad. no, eso sí, Victoria, eso es tu raza, o ese es Ujú, tu genética, ¿no? Yo soy misionero, ¿no? Eso es tu profesión. Bueno, ujú, yo soy padre, ese es tu rol de familia. Cuando habla de quién eres tú, está hablando todo eso es lo que eres tú, pero tú en eres realidad tu Cristo. identidad está en Cristo. Eso es lo que eres tú, ¿no? Y acuérdense que Efesios es una carta, una epístola que habla de la cotidianidad de la vida, lo que es la vida cristiana, y los primeros capítulos del 1 al 3 está hablando de nuestra posición en Cristo y de las bendiciones que tenemos en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Y por qué hago énfasis en esas tres palabras? Porque así lo describe la carta y eso es Sí, nuestro argumento la importancia. Me gusta eso porque me da una esperanza y un valor de vida increíble, invaluable, ¿no? Porque es como que, de verdad, como nos ve el mundo, bueno, eres lo peor. Pero me encanta porque hay un versículo que dice, de lo peor del mundo, de lo más bajo del mundo, tomó Cristo para humillar a lo mejor del mundo. Y yo entro en esa descripción. Lo que me da valor es lo que
soy en Cristo, esa es mi identidad. Y quería, cónchale, ahora para la próxima clase, vamos a buscar esa hoja que me gusta mucho, que siempre mostramos, que es del libro de Lynn Anderson, que él da una lista de nuestra posición y nuestras bendiciones en Cristo, ¿no? De que somos hijos de Dios, somos santos, somos escogidos, y da citas bíblicas, que me gusta mucho eso para lo que es la identidad de nosotros como creyentes. Y también para aquellos creyentes que no son tan maduros o aún en su madurez por algo que está pasando en su vida, hace que su autoestima o su estima baje, ¿no? Que es un problema muy emocional y psicológico. Últimamente, más que eso es tendencia, son cosas reales, ¿no? Que pasa en la vida de las personas. Somos personas emocionales y sentimentales y a veces eso afecta nuestras vidas. Bueno, estoy aburriendo con toda esa información. ¿Mm? No sé. No sé, estoy aburriendo a los que nos escuchan. Los que nos escuchan dicen, bueno, venimos a ver Efesios, que tiene que ver todo eso, ya lo hemos escuchado, pero sí, Efesios es la cotidianidad de la vida. Es una carta que Pablo escribió desde la cárcel, ya sabemos esa información, para darnos un contexto de cómo debemos vivir la vida. Vivimos en un mundo especialmente en el que el mundo desde afuera, no creyente, y aún el mundo creyente, tiene una perspectiva de cómo debe ser la vida cristiana según ellos y su teología y su interpretación y sus líderes, y te reclaman a ti que debes vivir de esa manera cuando ellos mismos ni siquiera viven los preceptos que ellos predican. Y a veces se vuelve como que una presión social en la vida cristiana. Pero yo siempre, por lo menos cuando me dicen a mí ciertas cosas, que hay como, no estoy diciendo por lo menos te decía la semana pasada, la salvación no es gris, la salvación es blanco-negro. En Cristo somos salvos, sin Cristo somos, vamos al infierno, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito también de eso. Pero cuando se habla de la vida cristiana, hay ciertos puntos grises que con la guía bíblica puedes saber cómo Cómo vivir eso. comportarme, cómo... Eso tiene que ver con tu ética de vida, Ujú. ¿no? Ahora, y hay que tener cuidado porque muchas veces, aún desde el púlpito, te dicen así tiene que vivir tu vida, pero ¿qué dice la Biblia? Eso debe ser nuestra balanza, nuestro punto, ¿cómo se llama? Principal, nuestro fundamento de cómo vivir la vida cristiana. De hecho, Efesios capítulo 2:20, si no estoy equivocado, dice que seguir ¿cómo se llama? El fundamento de los apóstoles, o Ujú. la base de los apóstoles. Y, y 1 Corintios 13:11, si no estoy equivocado, dice, porque no hay otro fundamento el cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Entonces habla de vivir tu vida cristiana según la ética bíblica, ¿no? Y no tanto y tener cuidado con la cultura. No estoy diciendo que la cultura es mala, pero a veces hay cuestiones culturales que, ¿no? Ahorita, por dar un ejemplo, tendencia. No quiero meterme tanto en política con eso, pero yo creo que tenemos una responsabilidad cívica en cierto sentido. Por lo menos, no sé cómo es en Venezuela y en otros países, pero ayer fue el Super Bowl acá en Estados Unidos. Mm. Super Bowl es la final de la Liga de Fútbol Americano. Que, y cantó en el medio tiempo, hay un show y ayer cantó Bad Bunny. ¿Por qué lo digo? Porque es algo muy de tendencia. Nuestros jóvenes escuchan mucho eso. ¿Sí? Entonces, imagínate, ahorita yo hago un ejemplo de Rubén Blades, donde digo, bueno, que la música, ¿qué música escucho? Solo música cristiana, música no cristiana. Pero ahí nuestros jóvenes están escuchando, hablando de nuestros jóvenes creyentes, Bad Bunny. ¿Cómo combatimos eso? ¿Qué Ujú. hacemos con eso? Hay que tener cuidado, hay que conocer. Y tampoco voy a llegar aquí a hacer un video satanizándolo y todo, pero la ética que hay en esas canciones no es una ética correcta de lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Este pasaje tiene que ver con eso, por eso lo menciono. Y no para hacer tendencia y no voy a dar mi opinión porque yo no sé mucho no sé nada de música, nada. Esta es la música y no vamos a pedir la opinión. Pero estoy hablando de la ética que está detrás de eso, de cualquier músico. Ajá. Pienso que hay muchos cantantes que Bueno, pero tenemos que combatir lo que están pensando los jóvenes, lo que están aprendiendo, las cosas que los están bombardeando en los medios sociales, en la televisión y en todo eso. sí, pero no estoy hablando solo del cantante, sino todo lo que estoy diciendo en cuanto Ujú. Ujú. a esta base de lo que vamos a enseñar hoy. Ahí está la Biblia. Efesios capítulo 2 versículo 1
al 3. ¿Puedes leerlo tú ahí, Esther, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, esta es otra versión, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Ya, desobediencia. espera un momento, disculpen. Ahí está la otra versión. Ahí está la Reina Valera, querías leer tú, ¿no? Que Bueno, porque lo tiene memorizado. se Ajá. siente extraño cuando leo otra. ¿Puedes leerlo otra vez entonces? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y está esa versión de la nueva traducción viviente, que también me gusta mucho. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, ¿no? Pero, Señor, espero que hables a nuestro corazón y que podamos sacar no solamente una aplicación para nuestra vida cotidiana, sino que podamos entender más lo que es nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, Esther, una introducción bastante larga, pero tiene que ver bastante de lo que quiero hablar hoy, o de lo que queremos compartir hoy, y del pasaje que estamos leyendo, ¿no? Me gusta esa versión. Tiene una manera interesante de decir lo mismo, pero Es una manera más contemporánea para ajá, entenderlo mejor. Esa es la versión, nueva traducción viviente. Y la otra que leyó Esther, que es la que más estamos acostumbrados nosotros, la que Reina es Valera. La Reina Valera. Y después está también la versión de las Américas, que es la que me gusta más, que es la que Esther estaba leyendo al principio, Es ¿no? casi igual a la Reina Valera, Que es pero casi igual, solo que tiene algunas y cosas, tiene algunas algunas palabras. cursivas, algunas palabras en cursiva, que en la reina, en la versión de la Biblia de las Américas quiere decir que esa cuestión cursiva tiene algo de diferente en los diferentes rollos. Bueno, pero ya vamos a entrar Ajá, en los en manuscritos. ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hoy yo quiero que cuando veamos este pasaje pensemos en la parte de lo que es teología sistemática, de lo que es teología bíblica, de lo que es la vida cristiana cotidiana, porque algo que pasa en nuestra vida integral, no solo que es la vida cristiana, para poder vivir de una manera mejor, para poder madurar en nuestra vida, tenemos que crecer integralmente, tanto cognitiva como física, como espiritualmente, ¿no? Si está de acuerdo conmigo en eso. Eh, Vivir en Cristo es pura vida, ¿no? Me gusta mucho ese eslogan porque se lo estamos robando a los ticos, a los costarricenses, ¿eh? Costa Rica es pura vida, pero vivir en Cristo es pura vida. Y si has estado con nosotros en Efesios capítulo 1, ya hemos hablado de lo que es nuestra posición como hijos de Dios, como creyentes. Nuestra posición como creyentes en Cristo, con Cristo, para Cristo, en Él, para Él. Me gusta mucho cuando lees, si quieres, o si no has leído Efesios, lee Efesios capítulo 1 y dedícate a buscar esas palabritas, ¿no? Que dice en Cristo, para Cristo, por Él, en Dios, en el Espíritu Santo, siempre está haciendo, ¿cómo se llama? Una referencia de que nuestra posición está en Cristo, ya no es Y las nosotros. cosas que tenemos por Mm, estar en Cristo, y las cosas, y obviamente ahí están las bendiciones, que eh, tenemos o que somos. y que somos y que tenemos, que eso nos da nuestra identidad. Entonces, de Efesios capítulo 1 Pablo viene hablando y... para que siempre se me va el mouse o el cursor.
Y el capítulo, el versículo uno esta que estoy mostrando ahí en pantalla, es la versión Reina Valera, ¿no? Termina Pablo en el capítulo uno de Efesios diciendo, versículo 23 la cual es el cuerpo, bueno, versículo 22 dice, y sometió Jesucristo, ¿no? Bajo sus pies a No, él, Dios sometió las cosas bajo perdón, los pies de y Cristo. sometió Dios bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso está diciendo el versículo 22 de Efesios, ¿no? Lo pongo aquí para que tengan, para que también lo vean conmigo. ¿No? Dice, y lo dio por cabezas sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es el La cuerpo de cual es su Cristo. cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahí el énfasis de ese pasaje bíblico, a veces nos equivocamos, a veces nos enfocamos, mira lo importante que somos la iglesia, que es verdad, somos muy importantes como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero ahí está hablando de Jesús, Mm, de lo que Dios el Padre logró, se lo entregó a Jesús y Jesús es el que es la plenitud de todo, pero que lo entrega a nosotros, en cierto sentido, porque hemos hablado de que no solamente nos da una identidad, sino que nos da un propósito de vida. Y siguiendo ese pasaje, déjenme que está ese que estaba mostrando ahorita, está, ahí pongo la versión Reina Valera, dice, y Él os dio vida a vosotros. Ahí en la pantalla pueden ver que lo tengo, Él os dio vida en verde, y ya vamos a explicar por qué no. Pero esa palabra o esa frase que dice, y Él os dio vida a vosotros, es ahí, y aquí vamos a hacer una exposición, a hablar un poquito de lo que es la gramática, que me encanta la gramática porque da esa conexión. Eh, Pensando teológicamente, ¿ah? Por entender un poquito de la gramática, te puede abrir mucho más el entendimiento de lo que está diciendo el versículo. Sí, si hacemos se me olvidó la La palabra. gramática en español y si puede un poquito más la gramática en el original también. Sí, sí, si se conoce el griego y hace no una sintaxis, sino ¿qué es la palabra? Bueno, se hace un estudio de palabra por palabra, un estudio inductivo de lo que es y eso lo puedes hacer también, ahorita hay muchas herramientas, si tienes un diccionario en griego o el interlineal, te muestra ahí qué significa esa palabra y cómo es. Pero en este caso no cambia, esa palabra y es un conectivo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque quiero que piensen un poquito en lo que es teología sistemática. En la teología sistemática, ¿qué es teología sistemática? Es el grupo de estudios que se encarga de hablar o estudiar o enseñarnos de manera sistemática, valga la redundancia, un tema Como específico, ¿no? metodológico. Sí, metodológico, no es algo tanto que, no, es que la Biblia enseña teología sistemática, bueno, hay teología bíblica, pero un grupo de teólogos estudiosos se dedicaron a estudiar un tema, por eso que podemos estudiar escatología, que es eventos futuros, o neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, o cristología, ¿no? Teología propia, el estudio de Dios, o teología, que es el estudio de la salvación, amarteología, no es el estudio del amor, sino del pecado, antropología, que es el estudio del hombre, ¿no? Con el principio bíblico, obviamente. Y en todos esos estudios está la bibliología. En bibliología, pues el estudio acerca de la Biblia, de cómo se compone, de quién lo hizo, porque especialmente hoy en Y día, cómo se protegió a través de las edades. cómo se protegió, qué es inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta mención? Porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Mientras mejor estamos informados de nuestra fe y de lo que creemos, nos da más base a no andar en falso. O sea, está un famoso versículo que dice que por fe andamos, no por vista. La gente no malinterpreta Ujú. pensando que por fe andamos es que si no veo, camino a ciegas. No. Cuando habla, cuando la Biblia habla de la fe, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que sabemos que está, ¿no? La Dice, es certeza. la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no me acuerdo Se que espera. se espera. Estoy, No estoy sé. haciendo una paráfrasis de Hebreos Hebreos. capítulo 11 versículo 1 que da una buena descripción de lo que es la fe. Entonces, cuando ese pasaje en Romanos dice que
por vista andamos y no por fe, no está diciendo que andamos a ciegas, está diciendo que tenemos una convicción que sabemos que está ahí. De hecho, la fe es una de las cosas que tiene más hechos, ¿no? Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, Pablo en Corintios 13 dice que si Jesús no fuera resucitado, vana fuera nuestra esperanza. Y ahí en ese pasaje, si lees 1 Corintios 13, si no estoy equivocado, o 15, Pablo dice, eh, Jesucristo se le apareció a 500, a los apóstoles, y luego a mí como un abortivo, que soy el menos importante. Entonces lo que Pablo está haciendo referencia en ese pasaje bíblico es que hay testigos oculares que Ujú. vieron a Cristo resucitado, que no es un cuento que nos echaron, que se volvió una leyenda y que 2000 años después es un mito. No, Pablo está diciendo, podemos mostrar jurídicamente con testigos que Jesús resucitó. Y nuestra fe está basada en eso. Y después hay otro montón de argumentos. Y de hecho, eh, cuando se escribieron, creo que el primero de los evangelios, ya todavía habían vivos algunos de esos Testigos testigos vivos. oculares. Entonces, si algo no fueran escrito mal, ellos pudieron haber dicho, oye, eso no es verdad. Estaban vivos Y todavía. ahí estamos hablando un poco de apologética, que también es una materia Es técnica. apologética, pero también Sí, es una bíblica. materia técnica bíblica que nos da base a una fe más fuerte, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que estamos perdiendo la batalla en la sociedad con nuestros hijos, confundidos en muchas cosas. Y a veces nos da miedo hablar del Génesis y de la vida, porque no, es que bueno, es que es mi fe. Y nos dejamos engañar por ese pensamiento eh, marxista, no sé quién fue el que se le ocurrió decir que la fe es la muleta de los débiles. Nada que ver. La fe tiene su base. Ahora, aquí en este pasaje, y muchas personas dicen, bueno, pues y él los dio vida. Muchos dicen, hay una cuestión que llaman la alta crítica que se dedica a buscar los errores o las contradicciones bíblicas y dicen, mira, esa palabra y él os dio vida no existe en en los originales. Y es una mentira Referimos a los a manuscritos. los manuscritos, ¿no? Porque no hay originales bíblicos, esos se perdieron, pero sí hay manuscritos, porque en los tiempos antiguos, por lo menos el libro más viejo de el libro que cuenta la historia más vieja de la Biblia es Génesis, pero Génesis lo escribió Moisés, y si leemos vemos la historia, Moisés nació muchos miles de años después de esa historia. ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque la escritura es inspirada por Dios. Hebreos dice que Dios habló a grandes profetas y todo eso, y la Biblia dice perdón, Timoteo 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. Pedro también habla de la inspiración de la Biblia, Ujú. ¿no? Que el Espíritu Santo inspiró a estos 40 diferentes escritores a través de la Biblia. Ahora, yo sé que está bueno, pero todo eso es técnico, que tiene que ver, sí tiene que ver mucho, porque ahí te das cuenta de que tu fe no es solamente un discurso inventado, ahí hay base. Y el mismo hecho de que Y los... necesitas entender la autenticidad de la Biblia Ajá. como palabra de Dios, si de verdad o sea, si lo vas a tener en tu vida como autoridad, necesitas saber qué es de verdad de Dios. Ujú. Y eso tiene que ver bastante con apologética, pero con biología. Ujú. ¿Y por qué me hace pensar este pasaje en biología? Porque muchas personas dicen, bueno, es que esa frase, y él los dio vida, no existe en algunos manuscritos. Entonces hacen una falacia diciendo, mira, y si eso no existe, entonces la Biblia se contradice. ¿Y quién añadió eso? Porque la Biblia dice que si añades algo, entonces serás maldito. Entonces es una Biblia mala. No tiene nada que ver, porque lo que pasó es que hay varios rollos, no, como lo que estaba diciendo, estos profetas que fueron inspirados, que fueron 40 profetas en un tiempo de 1500 años. El libro más antiguo de la Biblia, por lo menos que fue encontrado, escrito, es el libro de Job, Ujú. ¿no? Y el que cuenta la historia más vieja es Génesis, pero fue escrito mucho después. Job es contemporáneo con Abraham. Y ahí si ves la línea del tiempo, sabes que Abraham es cuántos años mayor Como que 400. Moisés, como 400 años y pico por ahí. Para que seamos lógicos, para que, mira, ese tipo se sienta, en su fe es tonta. No,
Uno puede entender eso, ¿no? Ahora, la Biblia después fue traducida de algunos manuscritos que fueron encontrados, y ahí hay manuscritos del Mar Muerto, otros rollos, o los copistas, no los que toman, sino los que copian, o los escribas, iban y escribían y Exactamente, preservaban. escribas, Ajá, escribas o era copistas porque los escribían, preservaban, ¿no? copiando Y la por lo palabra menos, de Dios. y eso es algo obviamente lógico en la biblioteca más grande de la historia en su tiempo, que era la biblioteca de Constantinopla, si no estoy equivocado. Lo que hacía era que era un puerto y todos los que llegaban ahí, los tipos tenían gente que iban y tomaban escritos de cualquier cosa, y no era que robaban ese libro, sino que lo que estaban prestados, muchas veces hasta lo sacaban ilegalmente de los barcos, lo copiaban y lo archivaban en su, porque querían tener información, ¿no? Hoy en día, pues, lo tenemos a nivel digital. Y hoy en día, como el papel es barato y aguanta todo, hay que tener cuidado, ahí es donde hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Ahora, para que entiendan y para que no se dejen meter esa falacia o esa manipulación de decir, mira, viste, la Biblia se contradice. No, no se contradice, hay lógica. Esa frase, y Él os dio vida, si tú lees el pasaje del versículo 1, 2, 3 y 4, te das cuenta que es muy lógica, ¿no? Es como ese pasaje de Juan 5:20, si no estoy equivocado, que dice, primera de Juan 5:20, que dice, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Mm, Y ahí uno dice, mira, ahí está la prueba de la Trinidad, y va a hacer una apologética contra el pensamiento de testigos de Jehová, que dicen que Jesús es una fuerza activa y el Espíritu Santo es otro ser y Dios el Padre es el único, y no hay una Trinidad o Triunidad, como quiera decir. Eh, y tú dices, mira, pero este pasaje dice claramente, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, y ellos dicen, ese pasaje no existe en el original, y tienen razón. Pero cuando alguien tradujo la Biblia, dio esa conclusión, que no es añadir, sino cuando tú es lees un resumen. todo ese pasaje, aunque es muy filosófico a veces, como que las palabras, pero da a entender exactamente esa conclusión. ¿Por qué digo eso? Porque cuando lees este pasaje, que es muy inspirador, Efesios capítulo 2:1 dice, y Él os dio vida, empieza con un toque de esperanza. Acuérdense que venimos hablando de que Mm, Jesús, Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que crearon un plan de salvación para nosotros, que Dios el Padre lo creó en su mente, el Dios el Hijo lo realizó en la tierra, lo consumó, y Dios el Espíritu es nuestra garantía, nuestra arras de la promesa. Y después dice que la oración de Pablo del 15 al 23, y donde nos habla de que Dios entregó todo eso al Hijo, y Él lo entregó a la iglesia, que somos la plenitud. Y, y comienza Pablo diciendo, y a vosotros, si quieren ujú, usar ujú, algunos escritos, ¿no? Pero este mensaje es un mensaje de esperanza, porque si lo empezamos a leer, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ujú. es como que venimos así en versículo 1, capítulo 1, y de repente, ¡buf! Volvimos a lo mismo. Viste que la vida cristiana es un sub y baja. No necesariamente, porque este pasaje en realidad, aunque sí da una descripción y nos da un recordatorio de quiénes éramos, también nos da un mensaje positivo, ¿no? Dice, y él y a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sirve eso para mi vida cotidiana hoy en día? Porque a lo mejor tú estás en tu circunstancia es diferente a la nuestra. Esther y yo, este mes estamos orando bastante porque tenemos un déficit y tengo que trabajar más y Dios provee y gracias a Dios tenemos un trabajo y todo eso, pero siempre uno tiene sus cuestiones, ¿no? Hay que pagar las utilidades, los servicios que uno tiene, la comida. En el caso de nosotros tenemos 2 perros que comen más que 3 niños. Eh, Comen bastante. Esther y yo con 40 y pico de años, 46, 48, ya entramos a la edad de que tenemos que ir al médico porque yo tengo diabetes, sufre de la tensión, Mm. otro montón de cosas. La medicina que es bastante buena, pero cuesta, aunque tenemos seguro. Piensa, está todo eso. No tenemos hijos que van a la escuela, que tenemos que comprar útiles, toda esa cuestión. No enfrentamos algunas cuestiones que a lo mejor algunos que nos escuchan no están haciendo. Dentro de eso es cómo sirve este versículo para nosotros, que viene y nos aporrea más, porque nos dice, y a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, entonces nosotros lo que somos unos delincuentes y pecadores, lo que nos está diciendo Pablo. Y está ahí recordando que sí,
realmente todo el pasaje lo que quiere hablar es que eran esto, pero ahora son esto. Entonces lo pone al principio. Bueno, ahí la clave es esa palabra, Mm, estabais, que ujú. estabais es un verbo, Es bastante estabais en este ajá, capítulo. pero es un verbo que está en pasado, Sí. ¿no? Ahora, Pablo da una descripción de la condición en la que estábamos, ya no somos. Pablo no le está diciendo a esa persona que van a hablar a ustedes, porque a veces tendemos lamentablemente a eso. Viene un nuevo creyente y nos dice, mire hermano, es que Cristo me salvó. Psh, ¿qué vas a hablar tú? Pues, ¿no? Tú eres un drogadicto. Pero eso es la cosa, era un drogadicto. Ahora Cristo salvó a esa persona y empezó ese proceso de madurez en la vida de esa persona. Ahora, me encanta la palabra proceso porque es una cuestión presente y es una cuestión de caminar, cotidianidad, de día a día, ¿no? Hay personas radicales, hay personas que aceptaron a Cristo hoy y cambiaron radicalmente. Y no solamente son una facha, sino que maduraron, cambiaron, encontraron a Cristo Ujú. sentido en su vida, no solamente de salvación y posicionalmente y una identidad, sino que vieron el propósito que Cristo tenía para su vida y lo comienzan a vivir. Y son un testimonio increíble, pero por lo menos conmigo no pasó. No sé si contigo pasó. Tú tuviste una ventaja de que de niña y te criaste en ese sistema ético bíblico y has aprendido, ¿no? Si tú escuchas a Esther y a mí fuera de este, a lo mejor para mí, con 31 años de creyente, con 2 institutos bíblicos, a veces me es fácil soltar una grosería. Esther siempre me reclama y siempre me cita Efesios 5, ¿qué? Efesios 4:29. 4:29. Ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, sino la que es agradable. Para que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los niños. Ajá. Comienza el pasaje. Y a vosotros cuando estabais. Eso es clave, ¿no? Ya hablamos de la bibliología. Sí, hay un sentido. Porque hay algunas de estas frases, pues por los rollos, hay una explicación. Si te interesa estudiar bibliología o leer en cuanto a eso, no vayas a la IA, no vayas a... Ve al libro. Hay un libro que me gusta mucho de teología, que es Rairi. Yo sé que algunos hoy en día ese nuevo movimiento sataniza a Rairi, pero Rairi es una persona que escribe teología básica para creyentes que no tienen mucha profundidad en las cuestiones técnicas teológicas y lo explica bastante bien, ¿no? Léelo con un diccionario, medita, busca ahí, puedes encontrar yo creo que el libro de Rairi en PDF o en esa cosa de YouTube Book, Google Book, perdón, y puedes leer Rairi. Si tienes la oportunidad de conseguir la teología de Schaeffer, mucho mejor. Es más pesada, pero eso te da un entendimiento y te explica mucho de cómo es, ¿no? Que a veces te da esa garantía y te da esa solidez en lo que creemos, porque muchas veces viene una persona y nos dice, no, eso no existe, y no, y quebranta nuestra fe porque no tenemos un entendimiento de lo que es realmente lo que creemos. Pero esta palabra, otra vez, versículo dice, y a vosotros cuando estabais. Pablo es claro, me gusta porque aún en el versículo 2 Pablo vuelve a decir, en el versículo 2 en los cuales anduvisteis. Otra vez, pasado. ¿Me pasaste al versículo 2? No, solamente estoy haciendo la referencia de que Pablo usa ese tenso. Estabais y anduvisteis. Eso es pasado. Ujú. Esto es lo que eras antes. Es importante no olvidar lo que era antes, que a veces eso nos da un empuje de ser mayor agradecido a Dios de donde nos sacó, pero no debemos quedarnos ahí. No debemos ser el perro que vomita y va y come su vómito. ¿No? Suena desagradable, pero es algo bíblico. O no debemos ser ese cerdo, ese cochino, ese chancho que va y se mete en el lodo, ¿no? Me hace acordar muchas veces, una vez estábamos en el seminario bíblico, estaban todos los muchachos dando sus testimonios, y del testimonio pasó así, yo era un malandro, yo era un drogadicto, yo era pandillero, y todo el mundo estaba ahí hablando de su super testimonio, y me acerqué a otro alumno, yo era el encargado del dormitorio, y me acerqué a un alumno que estaba ahí, el tipo estaba triste, y yo le digo, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo, chamo? Y él me dice, no, es que todos tienen tremendo testimonio, yo soy el hijo de un pastor que siempre estuve en la iglesia. Era como que no tengo nada. Y yo le decía, eso es el mejor testimonio, que Dios te salvó de niño y has estado ahí Y fiel tuviste con que Él. vivir todo ese montón Sí, de... y yo le dije, ahí lo que parecemos es chancho, rastrándonos nuestro, o cerdo en nuestro lodo. Pero, ¿qué era nuestra descripción del pasado? No debemos olvidar ese pasaje, dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados.
Y ahí Pablo sí lo apropia. Me gusta porque aquí Pablo dice vosotros. No se está incluyendo a él porque está hablando con el Ustedes. remitente. Pero en el versículo 3 si no estoy equivocado, dice nosotros Ujú. éramos. Y Sí, ahí sí se incluye porque Pablo no es que está bueno, sí, diciendo vivimos vivimos, no, no, yo y soy el éramos. super santo y eso no. Pero ahí Pablo está hablando específicamente, recuerde quiénes somos, ¿no? Y por eso es que hablaba de mi testimonio, que no hablaba de toda la parte mala de donde Dios me sacó, pero sí que Dios me salvó. Dios te salvó. Si tú eres hijo de Dios, tú eras antes, sí, un pecador. No es que ahora no cometes pecado, pero antes ese pecado te condenaba y te llevaba al Y infierno. era tu identidad. Y era tu identidad. Ahora tú eres un santo, un hijo de Dios, que por tu inmadurez o tu iniquidad pecas. Eso es algo diferente a ser como soy un santo pecador, entonces sigo pecando. No, tu identidad es que tú eres hijo de Dios. Y algo que importante aquí que debes entender es que tú no eres lo que haces, aunque muchas veces hay una frase muy construida que dice, tú eres lo que haces, Ujú, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. ujú. Tampoco tiene que ver. Eso es depende de tu madurez. Si tú andas con un montón de gente que te influye y esa influencia externa Esos son proverbios que pueden ser ciertas, pero no no necesariamente lo son. necesariamente son. Pero en el caso de identidad, tú eres lo que eres en Cristo. Y si tú vas al capítulo 1 y aún en el capítulo 2 Efesios te va a decir que quién eres tú, que eres hijo de Dios, eres adoptado, eres redimido, eres amado, que eres, ¿cómo se llama? Sellado por el Espíritu, te da una identidad en Cristo. Pero Pablo, sin embargo, está diciendo, acuérdate quién eras. Y a lo mejor es un buen espíritu, a veces yo digo, tenemos que ponernos en los zapatos. A veces llega un nuevo creyente o un visitante en la iglesia y decimos, ay, llegó ese drogadicto, ni lo saludamos, ni le hablamos de Cristo. Esa es una persona en necesidad, ¿no? Recuerda de dónde nos sacó Dios. Hablemos a esa persona, amemos al prójimo. ¿No? El prójimo es todo aquel que está a tu lado. Entonces, delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados, ¿no? Ahí me encanta porque Pablo nos dice, bueno, acuérdate que cuando estabas en ese ambiente que te influenció, que la culpa es el ambiente, y en el versículo 2 va a hablar de eso, por culpa del ambiente tú hacías esto, no. Pablo dice, tu delito, tu pecado, apropiate de lo que tú eras, pero eso era antes, ahora en Cristo Jesús, ¿no? Y no sé si tenías algo más que decir en cuanto Bueno, a iba a eso. decir la diferencia entre delitos y pecados, Ajá, porque, porque dice, de hecho, dos veces pecado, o sea, prácticamente. ajá. Pero creo que el delito es ah, más intencional. Es aquí error intencional o transgresión voluntaria. Entonces, es un poquito más específico. Bueno, y también podemos, si lo hacemos de una manera, viendo de una manera legal, un, eh, aunque una de los conceptos de pecado es transgresión a la ley, una de las descripciones de pecado también es errar al blanco, Ujú, ¿no? Entonces, me gusta aquí porque Pablo dice delitos, que puede ser una manera muy jurídica de verlo, y pecados, una manera muy cotidiana de verlo, ¿no? Porque a ok. veces decimos, bueno, pero es una mentirita blanca, Ujú, pero eso es pecado todavía. Bueno, pero es una mentirita que extorsioné a este tipo de $10,000. Ah, eso es un delito. Pablo está diciendo las dos ok. cosas, o sea, andaban en esas dos cosas, ¿no? Y para hacer, no que me gustaría que este podcast fuera apolítico, pero es como un preso político. ¿Por qué está preso político? ¿Porque cometió un delito No, o porque hizo algo que no le gustó a alguien según su ética? Y aquí nada, no estoy diciendo de que los pecados somos sí, presos políticos y los de no, no. Sino es que pecado es el pecado. pecado es pecado y hay diferencia. Pero Pablo dice, por eso que tú dices, es como Pablo decir, ustedes que estaban en pecado y en pecado. Pero Pablo está diciendo, bueno, si ustedes son quisquillosos y técnicos, hicieron delitos por los cuales deben ser condenados, pero también había pecado en su vida, ¿no? Que eso reta mucho a mi vida, porque a veces tú dices, bueno, es que si lo hago aquí nadie lo sabe, por favor, te hablé duro a ti, debes ser madura, ¿entiendes? No, tienes que ser más ético, no tratar a tu esposa o tratar a tu esposo de una manera. Bueno, que eso es una buena aplicación en nuestra vida cotidiana, ¿ah?
A A todas todas las las personas, sí, personas. pero en este caso que estoy hablando de tú y yo que somos esposos, pues directamente. Estoy hablando de eso porque hace rato vi un meme que era muy interesante, pero era un meme de la mujer exigiendo mucho respeto hacia ellos y estoy de acuerdo con todo eso. De hecho, cuando las personas vienen a pedir consejos, muchos esposos me dicen que tú eres un pro esposa, tú siempre te pones del lado de la esposa. Y quizás a lo mejor una de las cosas que veo es porque veo que la mujer es más débil en cuanto a fuerza, no estoy hablando de mentalidad. Pero realmente cuando hablamos de pedir respeto, es mutuo, tiene que ser para Sí, ambos, no es una relación. Bueno, hay que, ajá. hay que darse cuenta que la otra persona es amado por Dios también. Sí, y si los dos son creyentes, pues son hijos de Son Dios, hijos. ¿no? Ahora, dice muerte, y eso me gusta mucho porque ahí debería haber un, ¿cómo se llama? Ahí debería haber, deberíamos entender ese concepto. Hemos hablado mucho del concepto de la muerte. Dice, es importante poner en contexto nuestra vida. Y el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, Pablo está hablando prácticamente de qué era nuestra posición. Y Él os dio vida cuando estabais Muertos muertos. en nuestros delitos. Y aunque esa expresión no existe ahí, en el versículo 4 dice, pero Él dio vida juntamente con Cristo. Ujú, Pero es un contraste, vida o muerte, ¿no? ujú. ¿Qué, qué, qué es vida? Eh, en el griego ¿cómo se llama? Hay dos palabras para vida, que es bios y zoe. Ujú. Bios describe la muerte, la vida biológica, Ajá, de ahí viene biológica, biología, física. sí, física, y zoe Soy es espiritual. espiritual, ¿no? Mucha gente entra todo ese concepto de que somos bipartitos o tripartitos. No, no, somos bipartitos porque solo habla de biología y zoología, bueno, no sé si es zoología, pero zoe, que tiene que ver con la vida espiritual, pero no es Pues el soteriólogo. soteriología. Y es una cuestión técnica en cuanto a Esther y yo, porque Esther y yo estamos más del lado de la escuela de que somos tripartitos, no bipartitos, no que somos cuerpo, alma y espíritu. Mm. Y podemos después desarrollar ese pensamiento, pero aquí está hablando de la muerte. La muerte, dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Así que la muerte entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Sí, bueno, para persona. Es una paráfrasis de lo que dice el pasaje de verdad. Vamos a El cinco buscarlo. doce 5:12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ajá. Y ahí, ese versículo que está en la carta de Romanos, que es una tesis de salvación que Pablo escribe, es la misma carta que estudia Lutero cuando, cuando está el famoso movimiento de la Reforma, ¿no? Cuando él habla de que la salvación no es por obra, sino por gracia. Eh, eh, está haciendo referencia, obviamente, de la historia del Génesis, capítulo 2 y 3 más del capítulo 3 porque el capítulo 2 es la historia de la creación, como Dios crea, que eso también es muy interesante porque Génesis capítulo 1 y capítulo 2 hablan de creación, es la misma, el capítulo 1 describe cómo Dios creó este mundo, este universo, y el capítulo 2 vuelve a describir eso. Y mucha gente habla, yo sé que estoy metiendo mucho tema ahí, pero mucha gente habla de esa teoría de la brecha, que antes había un mundo y después fue O sea, dañado. entre eso es 1:1 y 1:2. El capítulo 2 habla otra vez de la creación del hombre en más detalle. Bueno, sí, pero eso es solamente para hablar un ratico pensando en lo que es virología. Eso sinceramente tiene una respuesta sencilla, que es que los judíos escribían de esa manera. Ujú. Hacían una descripción general y después hacían una descripción más específica. Capítulo 2 está hablando de la creación y más del hombre, ¿no? Que dice que lo formó del barro, lo durmió, le sacó una costilla, sacó a la mujer. Ese famoso cuento que todos echan. Ajá, sí. ¿Esa cita 2:16 al 17 es de Génesis Ese o es 2:16 y Efesios? 17 es de Génesis, creo. ¿Quieres leerlo? Pues, por eso estaba preguntando. Yo iba a echar mi cuento y me quitaste la inspiración. Ok, lee Génesis 2:17, que es más importante que mi cuento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ah, pero el que introdujo en la creación la idea de la muerte fue Dios. Obviamente Dios creó todo, pero Dios no le está diciendo al hombre que yo creé la muerte. Dios le está diciendo al hombre, esta es, esta es la ética que debes tener Y esta es una y esta es una consecuencia. consecuencia. Y ahí vemos claramente que Dios no le da al hombre 50 y 50. De este árbol de mango puedes comer, pero de este árbol de mamón, si lo comes vas de, De lo que bueno, sea. mamón es algo El de lo que fruto, sea. No habla de qué tipo que es el una fruto del manzana, árbol del conocimiento del habla de un bien y del fruto. mal. Pero Dios no le dice de este árbol sí y de este no. Dios le dice de este árbol no Todos comas, estos sí y de este no. pero de este miles de árboles puedes comer, ¿no? Árboles, sí. El hombre era vegetariano y Dios le da una dieta increíble, ¿no? Y el fruto es lo que hizo que el hombre cayera, no. La acción cotidiana del hombre. Si tú me desobedeces, Ujú. entonces va a pasar la muerte. Que dice otra vez Romanos 5:12, así como, Por tanto, por tanto, como como el pecado entró en el mundo por un hombre y y por por el el pecado pecado la la muerte, muerte, así así la la muerte muerte pasó pasó a a todos todos los los hombres hombres por por cuanto cuanto todos pecaron. todos pecaron. Ese es un argumento muy importante porque mucha gente dice, ah, el pecado original sí fue imputado en mí, entonces por culpa de Adán yo pequé. Pero yo no, entonces Pablo en ese pasaje dice, no, Pero todos todos hemos pecaron, pecado, entonces ¿no? no hay excusa. Pero el pecado original es el que hace, hace que la muerte entre en esta Mm. creación, la desobediencia del hombre, ¿no? Después está la gran discusión medio vacía que es que, no, es que la mujer fue la que comió primero, fue la mujer que le dio a Adán. Pero ahí vemos que Dios le dio un mandato a Adán directamente y dijo, hace un reclamo con quien hizo ese pacto adámico, ¿no? Y el capítulo 3 de Génesis cuenta la historia de cómo una mujer fue tentada por Satanás, que poseyó la serpiente y todo eso. Ahora, ¿qué es la muerte? Porque dice Efesios capítulo 1, y Él os dio vida. ¿Cómo nos va a dar vida si ya yo estaba vivo? Claro, Porque el concepto de la muerte, ¿qué es la muerte? El concepto es de la muerte, ajá, separación. es separación. Acuérdense que vida, vida es biología, biológica y espiritual. Bio en Zoe, y Zoe, perdón. No estoy hablando que es un nombre hoy muy popular. Sí, Zoe. bueno, sí, pero de ahí es donde viene el De ahí nombre. donde viene vida, ¿no? Ahora, ¿qué es muerte? Bueno, siempre hemos hablado del concepto de la muerte. La muerte es separación. La muerte física es separación de el alma y el cuerpo. La muerte espiritual es separados de Dios y la muerte eterna es en el infierno, separados de la comunión con Eternamente. Dios eternamente. ¿No? Si estás escuchando algún ruido, no es un Los demonio, perros. sino es mi hija, es Son los Chonai, los perros que perros, Chonai y están Samba que están jugando. ahí. Bueno, Dios nos dio vida porque nuestra condición estaba entre nuestros delitos y pecados. Eso es algo muy importante, porque nuestra posición es vivos ahora con Cristo, ¿no? Es importante poner en contexto nuestra vida. Ahora, Shonai, hey, me gusta porque este pasaje nos hace pensar en el pasado, el presente y el futuro. En Efesios capítulo 1 al 7 específicamente, vas a encontrar ese plan de Dios. Dios te dice, antes eras esto y vivías esto. Versículo 4 al 6 dice, ahora Dios juntamente Jesús te dio vida con Cristo y te sentó en los lugares celestiales. Y el mm, versículo 7 habla del propósito de la vida, ajá. ¿no? Y ahí me estoy adelantando y por eso digo que vamos a hablar de este pasaje bastante porque queremos desarrollar los conceptos que trae este pasaje. Es que ya llevamos una hora, sí, Ya vamos a llevamos una hora, hoy queremos concluir grabar. y retomar ahí mismo. Entonces, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es la condición en la que nacemos cada creyente porque el pecado original que cometió Adán y Eva, que fue desobediencia a Dios,
y que hizo que la muerte se fuera introducida en este mundo, porque se gestó por el pecado que ellos tuvieron y fueron echados de ese Edén, del huerto del Edén, ¿no? Ahí pueden leer Génesis, pueden ver la historia. Y dice Dios, dice Pablo, Dios conocía tu condición. Eras un pecador y ibas camino al infierno. Pero ya estudiamos capítulo uno. En el capítulo uno dice quiénes somos en Cristo. Y aquí este primer pasaje, Pablo nos dice que cuando estabais en el pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Por lo menos, ¿cómo se llama? Eh, la versión Reina Valera incluye, y Él os dio vida a vosotros. Me gusta ahí porque Pablo, aunque se incluye en ese vosotros, bueno, gramáticamente no, pero dice a vosotros, Ujú. a nosotros, la iglesia. Dios nos dio vida. Cuando estaba, su condición era pasada, pero ahora estamos vivos en Cristo. Ahora, por estar vivos en Cristo, es posible vivir una vida cristiana. Que la vida cristiana es pura vida, ¿no? Si hacemos un pasaje, un repaso ahí rápido, siempre se me... ¿no? Ahí tenemos la versión de De las las Américas, Américas, dice, y Él os dio vida, en la parte de Él os dio vida está en cursiva, en cursiva porque no están en algunos porque no está manuscritos. en algunos manuscritos, dice, a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Delitos y Delitos y pecados. pecados, gracias. La Eh, reina, esa es la internacional, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la nueva versión, Nueva traducción traducción viviente viviente. dice, antes Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus hizo muchos muchos pecados. pecados. La nueva versión internacional en la que viene. Y la nueva versión internacional pues dice lo mismo. En otro tiempo ustedes Ustedes estaban estaban muertos muertos en en sus sus transgresiones transgresiones y y pecados. pecados. Y otra vez, aunque las dos palabras globalizan el concepto de pecado, de infracción a la ley, pero en todas las versiones hace una distinción de que estaban muertos en sus pecados, pero en sus delitos, en sus transgresiones o en lo que hacíamos. Pero es muy importante ese verbo. Ustedes estaban, Estaban. estabais, Ujú. fue en el pasado. Ahora no. ¿Por qué? Porque versículo 4 Él nos dio vida. Entonces, para terminar, de una manera, ¿cómo se llama? Positiva, es importante poner en contexto nuestra vida. Este pasaje, aunque no nos habla de que éramos antes, en el mismo, ¿cómo se llama? Verbo, nos está dando un recordatorio no para darnos palos, no para golpearnos, de que ustedes son unos delincuentes y pecadores. Lo que está diciendo es, ustedes eran. Muchachos, ustedes lo pueden hacer mejor. Antes ustedes eran. Ahora están, ¿no? Eh, hay ¿cómo se llama? Hay una película que me gusta mucho que es El hombre de la máscara de hierro, que es con Leonardo DiCaprio, ¿no? Y me gusta mucho el libro, también leí, pero ahí en la película hay una parte donde D'Artagnan le dice al rey, que es Luis, ¿no? El rey, le dice, señor, usted no tiene mucha chica, porque le roba una chica a un muchacho, usted comporte, haga esto y esto y esto, y lo regaña. Y D'Artagnan se va, y el rey le dice, D'Artagnan, recuerda que soy un joven, pero yo soy el rey. Y Ujú. D'Artagnan se vuelve y le dice, Pero entonces, sé buen rey. bueno, le dice, sé rey, pero sé un buen rey. Me gusta esa frase porque me hace pensar en esto, porque dice, no, ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Bueno, vivamos como hijos de Dios. Ujú. No, eso es importante. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora Dios nos dio vida y vivos en Cristo, somos hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios. Bueno, espero que esto les rete, no sé si tanta retaíla y todo eso, pero que por lo menos dé base a su fe, que no sea una mala interpretación de que yo camino ciegamente porque confío en Cristo. Cuando confías en Cristo es que le conoces y vas a pisar firme porque vas a seguir sus pisadas, vas a pisar donde Cristo ha pisado, vas a ser como Cristo, ese Cristo que vio a la mujer en el pozo y ofreció agua de vida eterna. Ujú. Ese Cristo que recibió a ese Nicodemo, que era un doctor de la ley, y le retó su fe y le dijo, es posible, si no naces de nuevo, si alguien que no es nacido de nuevo de sangre y agua, no.
será salvo, ¿no? Ese Cristo que escuchó no sé, a ese ciego que gritaba, hijo de David, ten compasión de mí, Mm, a ese Jesús que volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y esa mujer asustada dijo, ahora tu fe te hará libre, o ese Jesús que le preguntó a esa mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? Y yo te acuso, ve y no peques más. Vivir como Cristo quiere que vivamos, con una ética real, ¿no?